estás, Lía? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, súper bien. Fuerte y claro, 10-4. Qué bueno. ¿Cómo están? Bien. Bien. Estábamos hablando de que vamos a conversar sobre todo esto que tiene que ver con el IFE, con el bono de los 500.000 pesos de la clase media. Ha habido muchas dudas todo el fin de semana, la página del Servicio de Impuestos Internos caída, gente que dice que no están ganando lo mismo, pero que le dicen que es parte del 80% más rico para el IFE. Sin embargo, cuando trata de postular al de la clase media le dicen que no gana los 400.000 pesos y así. Ha sido como una especie de desastre este último intento de postular. Partamos, Lía, por el IFE 3.0, ¿te parece? ¿O partimos por el bono de los 500.000? Partamos por el IFE, que es un poco más sencillo, y después dejamos el resto del tiempo para clase media, que es más complejo. Ya, vamos con el IFE entonces. Sí. Bueno, el IFE no se modificó de manera nuclear, eso hay que decirlo. El IFE 3 o IFE Plus es una especie de modificación cosmética al beneficio que ya se había configurado a través del IFE 1 y del IFE 2, ¿ya? Básicamente lo que hace el IFE 3 es reconocer el fracaso de la técnica de la hiperfocalización que estaba en los proyectos anteriores. Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque lo que hace es eliminar requisitos, ¿ya? Lo que hace es eliminar registros. Por una parte, ¿se acuerdan que el IFE funcionaba sobre la base de dos indicadores? El RSH y luego un indicador interno que se llamaba ICE o indicador socioeconómico de emergencia, que estaba diseñado para poder captar la situación socioeconómica de las familias en el mes contingente, o sea, para poder ser una herramienta un poco más flexible que el RSH. Ya. En lugar de flexibilizar el RSH, que quizá era lo que se debería haber hecho al principio. Se elimina este indicador interno, por así decirlo, ¿ya? Que tenía como requisito estar dentro del 90% de esta calificación interna, y en la última modificación como requisito estar en el 80% más vulnerable del RSH. Ese requisito del RSH también se eliminó, ¿ya? Entonces, el requisito que persiste es la pertenencia al registro social de hogares. O sea, en la medida que usted esté incorporado, aunque esté en el 95%, o sea, esté dentro del 5% más rico del RSH, tiene la posibilidad, no el derecho, pero la posibilidad de acceder al IFE con el mismo tope anterior. Eso no se modificó, que es el ingreso de 100.000 pesos por miembro del grupo familiar. Perfecto. Eso, ¿ya? Pero ahí, cuando uno, por ejemplo, si tú no estabas en el RSH y quieres entrar al RSH para poder postular al IFE, ¿no? Es la única manera de hacerlo. Ajá. Es la única manera de hacerlo. ¿Cuánto se demora ese trámite de armar tu ficha en el registro social de hogares? Uy, eso ha sido bastante variable. Nosotros hemos tenido algún tipo de acción de fiscalización, o lo mismo que uno va hablando. A mí me llaman muchos amigos o gente preguntándome por redes sociales también cómo se hace. Y he sabido de gente donde el proceso ni siquiera de inscripción, sino de actualización de datos se está demorando un mes. Gente que tiene la solicitud rechazada donde no se especifica por qué. Entonces, este problema burocrático igual es de arrastre. Según la información que yo tengo, al menos, el proceso se está demorando aproximadamente un mes desde la solicitud de incorporación al registro, porque si bien se eliminó el requisito de la visita de trabajadores sociales en razón de la pandemia y también para acelerar el proceso, igual hay algunos otros problemas en la calificación que ralentizan la incorporación y la actualización de los registros. Claro, es bastante complejo por ese lado postular. Ya, pero una vez que tú estás en el registro social de hogares, puedes postular al IFE 3.0. Y eso debería ser con mucha menos dificultad, y además tienen que explicarte, eso entendía la otra vez conversábamos, ¿no? Tienen que decirte por qué no lo vas a tener si es que no eres parte, digamos, de los beneficiarios. Tienen que rechazar. Claro, bueno, eso, de rechazar. Ahora se estableció esa obligación. Exacto. Ahora se estableció esa modificación porque lo que se arreglaron fueron como pequeños ripios administrativos que tenía el procedimiento, que se fueron detectando en el camino. En ese sentido, por ejemplo,
se releva el valor de la autodeclaración, porque no olvidemos que el IFE está principalmente destinado a trabajadores que son informales, por lo tanto es muy difícil en algunos casos que puedan dar razón de la caída en sus remuneraciones o que den razón de cuánto ganaban antes y cuánto ganan ahora. Es muy complejo. Claro. Entonces, por lo que se optó fue por darle prevalencia al valor de la autodeclaración que hace el solicitante por sobre la información que pueda haber constado antes en el registro social de hogares, que eso estaba siendo muy problemático porque había gente que, por ejemplo, decía, oye, pero yo ahora no estoy recibiendo nada y resulta que aparezco en el registro social de hogares ganando 600.000 pesos o 400.000 pesos. Claro, porque en ese caso se operó con la información que constaba, la última información disponible en el RCH. Claro. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es decir, le vamos a entregar un valor preponderante a la autodeclaración. Y bueno, además se establece la norma, se establece que el rechazo tiene que ser fundado, de manera que la persona pueda, por ejemplo, que no le diga solamente es porque no pertenece, sino que le explique porque esto es un poquito más complicado a veces, que la sola pertenece o no a un determinado porcentaje, a un determinado decir. Entonces, que se le explique a las personas, quizás para que puedan corregir sus postulaciones. Su declaración, claro. Y también se incorporó la obligación de que en el caso de las reclamaciones o de aquellos casos que, por ejemplo, hasta antes de la publicación de esta ley no calificaban, porque, por ejemplo, estaban en el 5% más rico del RCH, ¿ya? No calificaban. El ministerio tiene la obligación de contactar a esas personas y decirle, ahora usted puede postular. Perfecto. ¿Ya? Ahora usted puede hacer la reclamación respecto de su postulación anterior y quizás si ese era el único requisito que lo dejaba afuera, ahora va a poder acceder, ¿ya? Otro punto importante también es que se incorporó el tope del beneficio antes era solo para aquellos adultos mayores que recibían PBS pero que fueran mayores de 75 años, ¿ya? Ahora se dejó en adultos mayores que reciban PBS, o sea, se abre el rango de edad y además se incorpora a aquellas personas que, si bien no reciben PBS, sí reciben aporte solidario. Perfecto. ¿Ya? Que para completar la pensión y que muchas veces quedan... Pensión básica solidaria, perdón por lo críptica. Pero la costumbre. Pensión básica solidaria, perfecto. Ya, sí. O sea, antes era solo a los mayores de 75 que recibían pensión básica solidaria, hoy están todos quienes reciben pensión básica solidaria incluidos en esta nueva etapa. Vamos, ¿te parece que vayamos a lo que pasa con un poco más con la clase media, por decirlo de alguna manera en realidad? Porque lo que está sucediendo, por ejemplo, tengo una persona aquí que me manda, ¿cuál es el mensaje que a ella le aparece? No tienes derecho al aporte, ya sea porque no posees ingresos que esta ley contempla, sueldos, honorarios o empresario individual o los ingresos totales del año 2019 están bajo los 400.000 o sobre los 10 millones. Esta persona no entendió nada. Y finalmente quedó fuera igual. Lo importante es que quedó fuera. O sea, lo que sí que entendió es que quedó fuera. Pero es que quedó fuera. Claro, pero a pesar de que tiene su ficha social actualizada y todo, no entiende por qué le ponen ese mensaje, porque no es real tampoco. Y además, ¿por qué están hablando? 400.000 y 10 millones... Y 2 millones, claro. Deja fuera todo Chile, po. Exacto. ¿Y por qué te ponen además los ingresos de 2019? ¿Qué tiene que ver eso con los efectos de la pandemia? Yo tampoco lo puedo entender. Mira, que hay que entender, porque esto es complicadito, ¿ya? Y de hecho muchas de estas cosas se cuestionaron también en la discusión. ¿Qué es lo que hay que entender? Primero, el beneficio del aporte fiscal y el préstamo está solamente destinado a trabajadores que tienen ingresos formales. ¿Ya? No hay cabida para trabajadores informales. ¿Por qué? Porque esto funciona sobre la base del cruce de registro, ¿ya? Y las únicas personas que tienen información que consta en los registros para ese efecto son aquellos trabajadores formales, se sabe cuánto ganaban y cuánto dejaron de ganar posteriormente. Lo segundo, el beneficio clase media no dice relación con el registro social de hogares. Si usted tiene registro social de hogares, eso no aporta ni resta respecto de este beneficio en particular. No es requisito y tampoco es un parámetro que se evalúa, ¿ya? O sea, sí, solamente entonces, aquí no es la autodeclaración, entonces. Aquí no corre, sino que todo lo contrario, corre solo lo formal. Mira, ahí te voy a hacer un pequeño, porque te voy a explicar, yo detecté ayer un problema que tenía y bueno, ahora creo que fue en TikTok y en Twitter yo también puse 0. Sí. No sé si se dan cuenta de eso. Sí. Un hashtag incluso. Porque era, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se calcula el ingreso clase media? Se saca un promedio de todas las rentas de 2019, ¿ya?
Y luego se calcula ese ingreso promedio 2019 en relación con el ingreso del mes de julio de este año, que es el mes anterior al de la concesión del beneficio. El de la concesión de beneficios es agosto, por lo tanto el mes con el que se mide es julio, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que si uno se mete al formulario, a mí me preguntó mucha gente, de hecho le estuve avisando a mucha gente hoy día en la mañana porque eso puede ser muy complejo, que me decía, oye, me tocó el bono. Claro, porque la gente, por ejemplo, entraba con el celular, ¿ya? En la versión móvil del servicio, de la página de servicio de impuestos internos, no se veía completo el formulario. Yo después lo hice con el computador y sí, efectivamente se ve completo. Y hay una parte donde uno tiene que autodeclarar los ingresos de julio, no están cargados en el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que el valor por defecto en la columna es 0. ¿Ya? Si yo tengo ingresos 0 en julio, lo más probable es que sí me va a bajar en el porcentaje que corresponde, que es el 30% de mis ingresos. Por ejemplo, yo me metí con mi información, ¿ya? Y con esa casilla en 0 yo tenía derecho al bono. Por ejemplo. Y mucha gente me dijo, oye, pero yo llegué y apreté aceptar, y nunca ingresé el valor de mi remuneración de julio. Entonces hay mucha gente que le aparece que probablemente lo va a recibir y finalmente no lo va a recibir. Y además, como eso se trata de una declaración jurada, donde uno tiene que marcar una casilla donde dice que se hace responsable por la información que entrega, eventualmente también puede configurar uno de los supuestos de delito o de falta que contempla la misma ley para la declaración de antecedentes que no son correctos. Entonces, hago el llamado a la gente que tenga mucho cuidado, que se dé cuenta de, primero porque puede que tome decisiones económicas o se haga expectativa con que ha recibido un bono que finalmente no va a recibir o va a recibir menos. Y además, porque está la fe pública involucrada en este proceso. Claro, porque tú para poder recibir, perdona, solo una pregunta, tú para poder recibir ese bono de la clase media, tienes que tener al menos haber perdido un 30% de tus ingresos. Al menos. Pero exactamente. Si perdiste el 100% de tus ingresos, ¿qué pasa si perdiste el 100% de tus ingresos? Y antes ganabas entre 400 y 2 millones. No va a corresponder el 100% del bono. Tendría que corresponder del rango. Ya, perfecto. Ya. Sí, si efectivamente tus ingresos bajaron a 0 en el mes de julio. Claro. Eso no, si hay una pregunta, por eso te lo he preguntado. O sea, si efectivamente tus ingresos bajaron a 0, está bien que pongas 0. Porque hay mucha gente que seguramente sus ingresos bajaron a 0, ¿no? O sea... Sí, hay mucha gente en ese caso. A mí, yo bajé a 0 en julio. Yo bajé a 0 en junio y julio. De hecho, ¿en serio? Yo también, por eso lo digo. En julio. Yo no sé, soy clase media, pero bajé a 0 en julio, eso es cierto. Claro. Yo no tengo ningún ingreso. O sea, porque yo estaba boleteando, hacía rato que ya no tenía contrato de trabajo. Estoy poniendo el ejemplo para que lo podamos ver, digamos. Sí. No, porque yo necesito, voy a tirar mi cuenta corriente aquí para que me depositen, no. Pero mi cuenta corriente es la... No. Bueno, si quiere aprovechamos a hacer una campaña por Daniel. Pero sí, eso yo por eso pregunto, porque a mí me llegó una cuestión que decía que yo estaba ganando 100% menos. Así decía mi cuestión. En julio yo recibí 0 pesos. Entonces, o sea, y eso es así. Claro. Porque yo siempre he boleteado y no boleteé. Pues, claro, yo igual. Yo también, yo llevo años boleteando, entonces... como que... Ya, voy a poner 0 entonces, a ver si recibo algo. Eso. Sí, no, en ese caso sí les corresponde a ustedes poner 0. Lo que pasa es que hay mucha gente que, no sé, pues por ejemplo, estaba con los contratos suspendidos. Claro, y recibieron un porcentaje de... una parcial. Claro. O estaban recibiendo la plata del fondo de cesantía. Entonces, esa plata tú del fondo de cesantía tenés que declararla entonces. Qué importante. Sí, igual. Tienes que declararla. Sí, efectivamente, tienes que declararla. Ya, bueno, igual van a hacer una cosa que en el Servicio de Impuestos Internos acusaron recibo, porque mucha gente lo hizo, digamos, sin entender bien lo que quería decir. Estaba complejo el asunto para poder... y como tú dices, finalmente esta declaración jurada podría ser como un delito, una falta. Sí, delito, es un delito. Claro, efectivamente es un delito. Es una declaración jurada. Entonces, si tú mientes en una declaración jurada, es un delito contra la fe pública. Perfecto. Entonces... Ahora, hay que corregir. Yo veo que no hay dolo, efectivamente. Por eso va a tener que corregirlo el impuesto interno, porque no hay dolo de las personas de atentar contra la fe pública, digamos. Hay un tema... incluso no podría echarle el culpa a la autoridad que si tú lo haces de tu celular y el celular no se ve, el delito no hay delito porque no hay información que la propia autoridad no da. Ya, entiendo. ¿No escuchas, Lía, o si no escuchas, Lía? Sí, o sea, no sé, yo te escuché bien, Daniel. ¿Lía? Sí, yo sí, no, Lía. No estoy escuchando nada. Lía no está escuchando. No sé si la llamamos por teléfono. ¿Qué hacemos? Ahí sí. Ya. Ahí sí, ya volvió. Ahí sí. Ya. De nuevo, ¿Me Daniel. escuchan ustedes?
Sí, nosotros te escuchamos perfecto, Sí, Lía. perdón. Súper bien. No, tranqui. Son cosas que suceden. Hemos tenido problemas de audio toda la mañana, así que no nos vamos a pisar la capa entre A superiores. complicar ahora. Bueno, un poco lo que decía Daniel, estábamos hablando de que habría un delito, pero como no se veía bien en el celular, también podría ser que ese delito, bueno, de hecho el Servicio de Impuestos Internos dijo que se iba a hacer Para que responsable. haya delito tiene que haber dolo. Claro. ¿ya? Tiene que haber dolo en la mayoría de los delitos. Hay unos delitos que no necesitan dolo, pero no nos vamos a poner tan técnicos. En la mayoría de los delitos, para que haya delito, tiene que haber dolo, o sea, intención de. Y acá, cuando tú tienes un celular en que no está que no te muestra, digamos, mira qué técnico, un delito a través del celular. Es absurdo, ya es lo más tonto que puede existir. Los chilenos cometerán un delito a través de marcar un chip, así un clic en el celular. Listo, estamos dados. Esto ya es lo mejor que puede pasar en el mundo. Esto ya va para que los penalistas lo estudien. Un delito a través del celular porque marcó un clic. Claro. Anda. No, pero bueno, afortunadamente el Servicio de Impuestos Internos dijo que se iba a ser responsable, ¿no, Lía? O sea, que iban a haber un cambio ahí. Sí, efectivamente dijeron que no sé si van a hacer modificaciones en el formulario, pero sí es importante porque, como te digo, hay gente que puede haber dicho, oye, me tocó el bono, me tocaron los 500.000, y resulta que, no sé, o no le tocaba nada o le tocaban 100.000, y la gente toma decisiones en función de eso. Y además para que no sigamos incrementando los niveles de frustración en este país que ya son intolerables. O el auto. ¿No vieron que el fin de semana en un noticiero salió que la gente, el 58% de los chilenos que iban a sacar su 10% de la AFP iba a comprar un auto, había cotizado un auto? Eso yo encontré que era, pero yo no suelo hablar muy mal de los colegas. Un portal que vende auto. Claro, y la fuente, portal que vende auto. No, realmente. Y además lo está usando para comer, para pagar sus deudas. Y por último, si alguien quiere tener un auto un poquito mejor para poder hacer pitutos con el auto, o sea, de verdad, lo vaya a criticar, es como, no sé, estás viendo ahí quizás una fuente de trabajo también, ¿no? Como que claro, hay que tener mucho cuidado en las afirmaciones que se hacen, sobre todo si vienen de una automotora, digamos, ¿no? Creo que a mí me quedó bastante claro. Yo no sé si el público tendrá más preguntas que tienen que ver con lo del IFE y con justamente el bono de la clase media. Dale. Ale. Lía, diga. Quería agregar que además del aporte fiscal, que es este bono, el beneficio tiene la posibilidad de solicitar un crédito, ¿ya? Un crédito blando para la clase media, ¿ya? Ese me llegó antes, A mí me llegó también. A mí también, ¿por qué me llegó? Eso me llegó mucho antes, porque ustedes son trabajadores honorarios. Es un sistema parecido al que establecía la ley que se aplicaba respecto a trabajadores honorarios, ¿ya? Ahora se asimilaron los dos estatutos. Pero el mecanismo es prácticamente el mismo, solo que con una diferencia en la cantidad de meses de pago. ¿Me prestan 500 lucas mensuales? El tope de son 650.000 pesos mensuales, pero eso va a quedar condicionado porque lo que cubre es hasta el 70% de la pérdida. O sea, si tú tuviste un 50% o un 100% en este caso de rebaja en tus ingresos, no va a ir a cubrir el 100, va a cubrir hasta el 70 con un tope de 650.000 pesos. Por eso me ofrecían 500.000 pesos. Sí, pues, a mí también. 500.000 pesos de préstamo. Sí. Pero tengo que devolver los préstamos. Claro. El 2022, 2023 y 2024. Pero hay que devolverlo. Y 2025. Ahora se agregó son 4 años. Se agregó un año. Sí. Aquí hay mucha gente, la verdad, mandando, por ejemplo, dicen, una persona jubilada que tenía otro ingreso y ese ya no lo tiene, ¿puede postular a algo? ¿Alguno de los...? Eventualmente al IFE, solo en la medida que su pensión, por ejemplo, si es un grupo de 2 personas y la pensión es de 120, ahí va a poder, por la diferencia, hasta llegar a 200, ¿ya? Ya. Pero si tiene pensión, bueno, salvo que la pensión que quede sobre los 400.000 pesos, que la pensión sea 400.000 pesos, pero sabemos que la mayor parte de las pensiones no están en esos rangos, es difícil. Pero podría, en ese caso, si la pensión es de más de 400 y efectivamente tuvo más de un 30% de decrecimiento de los ingresos, postular al beneficio clase media,
o al IFE en la medida que la pensión sea inferior a 100.000 pesos per cápita. Por eso te da el ejemplo de los 200.000 pesos por una familia de 2 personas. Perfecto. O sea, ya, ok. Depende de con cuántas podría ser. Mejor que postule para saber si puede hacerlo o no, ¿no es cierto? Claro, no se pierde nada. La conclusión mía es como me encanta este gobierno, todo te lo hace bien engorroso. O sea, hasta postular plata para poder comer, pagar, todo te lo hace bien engorroso y necesitamos a la Lía Arroyo Canesa para que nos explique, porque si no, no vaya a poder obtener plata o préstamo o lo que sea del Estado, porque en vez de preocuparse de su gente lo hace bien engorrosito y a las alumnas lo hace el IFE2, el IFE3, porque se dio cuenta que los requisitos o sea, es absurdo por todos lados. Y seamos bien honestos, no sé si ustedes ya pidieron el 10%, su 10%. Yo lo hice, anoche, no me demoré ni 3 minutos en hacerlo, no estoy hinchando. Fue muy rápido, muy fácil, excepto aquellos que están en la AFP Modelo, que además es del mismo señor de Senda, que dejó la embarrada con el Transantiago, digamos. Así que no es nada de raro que haya quedado la embarrada ahí. Navarro, sí, pues Navarro. Estamos, digamos que, excepto aquellos, el resto no tuvimos ningún problema para hacerlo. O sea, hacer ese trámite no era tan difícil en comparación con todo. ¿Por qué el gobierno todo lo hace tan engorroso? A veces uno llega a pensar que este nivel de burocracia, este nivel que es muy violenta también, ¿no es cierto? Efectivamente es para que no le llegue a todo el mundo, porque si no es incomprensible. Tengo que disentir de ti. A ver, ya. Porque la plata en la FP está clarísima de quién es, tus registros están clarísimos en la FP, está todo claro de tu plata en la FP. En cambio, en el Estado... Daniel, te estamos escuchando pésimo. Te estamos escuchando como con una cosa media... un metálica y con eco. Robótico. Finalmente descubrimos que Daniel era un robot. ¿No? Ahora sí, dale. Tú decías ya, la plata de la AFP está clara. Eso lo entendimos. La plata, lo otro no está tan claro, pero eso ya es un poco dudar de nosotros, ¿no? Dudar de que vamos a ser honestos, dudar de que a mí eso es lo que me molesta. Me carga que nos traten como pillos, como que estamos todo el rato tratando de sacar una tajada que no nos corresponde. Igual es sensato prevenir estafa. Pero claro, eso es una cosa, otra muy distinta es cómo hacer el camino difícil. Claro. Hay plata estatales. Y lo otro es plata tuya que está en un registro que claramente se sabe hasta qué peso tiene y cuánto puedes sacar. Es mucho más simple estar en un registro con platas tuyas, clarísimas, en un registro, etcétera, y lo otro son platas estatales que sí hay que custodiar un poco más, ¿no? Y que no se sabe además si tienes acceso o no. Lo otro es tuyo, es un registro en que está ahí. Daniel Stingo tiene 100 y puede sacar tanto. Entonces es mucho más fácil porque es un registro clarísimo. Lo otro es, tienes que postular y son platas estatales que hay que custodiar, etcétera. O sea, también hay un tema, yo no lo encuentro tan malo, encuentro malo lo engorroso que lo hace, pero no podemos celebrar mucho porque sabes que estás pareciendo. Sí, pero mira, yo tengo una amiga, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Estás pareciendo a don César Barros. ¿Quién es César Barros? En la tercera del sábado encuentro una de las columnas más patudas y frescas que he visto en mi vida. ¿Por qué? Y que dice un poco lo mismo, dice que la eficiencia de la AFP es rápida, etcétera. Ellos tienen una lista en que estás tú, sabes cuánto te van a dar, etcétera, etcétera. Todo, César Barro en su columna... Pero no podría el Estado no tenerte esperando desde abril en evaluación, como hay personas que están así. Eso es otro tema. O sea, eso un poco que a eso voy, o sea, te hacen todo tan engorroso, tan difícil. Yo entiendo que haya cuidado, como dice Mauricio, ¿no? Para que no te estafen, eso más o menos es evidente. Pero me parece que es... Alexa, ¿sabes qué pasa también? Que es algo que se criticó principalmente durante el trámite también de los IFE, es que aquellas leyes que se están aprobando y aquellos procedimientos que se están aprobando para efectos de entregarle plata a la gente, de transferencias directas, siempre tienen procedimientos que son súper engorrosos. Yo creo que detrás de eso hay una idea
preconcebida, primero respecto a la focalización y segundo que el gobierno creo que siente que pasarle plata a la gente es como quemar la plata o botar la plata, sin entender que esos flujos de liquidez también son tremendamente relevantes para la economía. Tanto lo que viene como por el 10% como este bono son precisamente elementos que sirven para mantener la demanda interna, no es simplemente que van a botar la plata. Y lo otro que también se critica es que en contrapartida a determinados beneficios que venían establecidos para las empresas en las leyes, la burocracia ahí es cero. O sea, por ejemplo, para la depreciación instantánea que se pretende instaurar, que ahí está en la pelea si se queda o se va, básicamente era abrir una puerta para adelantar las depreciaciones a todas las empresas de cualquier tamaño de forma automática. Entonces, uno también ahí se pone a pensar, bueno, está ahí soltando 6.000 millones de dólares en depreciaciones instantáneas y en los IFE por 800 millones, que es considerablemente o menos, que después lo fuiste incrementando en 1.000, 1.200. En el fondo pones un montón de trabas para que se vaya entregando lo menos posible dentro de eso y los cálculos siempre resulta que siempre quedó plata, siempre fue quedando plata. Entonces uno dice, bueno, no podemos ocupar los mismos parámetros, no podemos hacerlo igual de expedito. Para ambas partes tratar de buscar ahí un punto. No puede ser que solo apliquen la focalización cuando se trata de transferencias directas y cuando se trata, por ejemplo, de gasto tributario que se va a las empresas, no apliquen ningún criterio de focalización. A mí me llegó, de hecho, o sea, ¿cómo nos llegó a nosotros, Daniel, por ejemplo, ese mail que decía que los dos somos sujetos que podemos tener este crédito y no nos llega lo mismo si nuestros ingresos han bajado en un 100% para ir directamente a pedir el bono? Eso sí, no. Podrían haber utilizado la misma información. Yo lo que quise decir es, respecto de la opinión de César Barro, es que él le tira mucha flor a la AFP. Y eso no, eso es lo que yo creo que no corresponde, porque claro. Incluso dice que le echa la culpa a la AFP cuando la AFP han hecho su pega, pero los que no hicieron la pega fueron los gobiernos del Lago, Bachelet, etcétera, etcétera, cuando no dice que la derecha se opuso a un cambio de sistema y todo. O sea, en la frescura va por ahí, a que quede claro. Daniel, no, pero, solo último, estertores de los viejos lobistas, sí, de las viejas voces, de las voces que si este país mejore, de verdad van a empezar a sobrar. Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Lo que sí estoy de acuerdo, por eso insisto, lo que quería decir es que lo que me molesta en la defensa de la AFP, pero sí tienen razón en términos, y los dos tienen razón en términos de, y cuando se trata de pasar la plata a los empresarios es muy fluido, y cuando se trata de pasarle plata a la gente porque lo necesita, lo va a enmarañar lo más que pueda. Ahora, con un dejo de desconocimiento de la economía keynesiana, por lo menos, abismante, porque en el fondo lo decíamos ya y lo decía Hassan en otras oportunidades, y lo decía recién Lalía, que es abogado, pero también tiene visos de economista, es que el flujo de liquidez hace que la economía se mueva, o sea, la economía del barrio va a moverse mucho más y va a pedir más cosas cuando la gente tiene plata y empieza a mover la economía, pero eso no, porque eso no, lo que hay que hacer es pasarle plata a los empresarios para que ellos entonces la economía la muevan ellos, dando más pega, así bien larga la lista, tiene que dar más pega, entonces crear más fuentes de trabajo y así entonces después pagarle los sueldos para que hagan la misma compra los que en el barrio de la gente, y además un pedacito lo pongan fuera de Chile o lo inviertan para sacar lucas, digamos, haciéndolo circular. Entonces claramente hay una doble intención, eso está claro, y sobre todo en este sistemita que sigue favoreciendo a las empresas, eso está claro. Oye, que hay un par de preguntas que me gustaría hacerle a Lía que se van repitiendo. Un par de personas que dicen que se equivocaron, pusieron 0%, les va a llegar supuestamente el bono de los 500.000. ¿Se puede devolver? ¿Se puede arreglar? ¿Cómo se puede arreglar? Hay varias personas que están en esa duda. Yo, ¿sabes qué creo que va a pasar, Alejandra? No tengo certezas, pero como el servicio dijo que ya había acusado recibo de esta situación que había ocurrido, yo creo que como el plazo de pago son 10 días, van a acelerar algún proceso de autofiscalización interna y de cruce de datos. Entonces yo creo que a esas personas finalmente no les va a llegar el bono por la cuantía, sino que entre medio de esos 10 días probablemente les van a decir, oiga, tiene que corregir su declaración de ingreso, y además yo creo que se va a abrir una plataforma para poder hacer la rectificación de las declaraciones para que la mayor parte de la gente que se pueda haber dado cuenta que incurrió en ese error lo pueda resolver. Eso más o menos considerando la información que ha dado el mismo servicio. Claro. Yo llamaría a que no se preocuparan tanto, porque como ya se dieron cuenta que era un error de formulario,
probablemente se va a arreglar así por la vía administrativa, lo único como por así decirlo, que fome es que no van a recibir la plata que esperaban recibir, probablemente. Perfecto. Lía Arroyo Canessa, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y explicarnos tan claramente su tweet. Preguntan por su Twitter. Lía. Mi Twitter, @Magarmota. ¿Cómo es? Magarmota. Si el otro día me molestaron por eso. Sí, lo sé. Por eso no me acordaba tan bien. Me acordaba que era medio raro. Sí, no era Magarmota. Magarmota. Ya lo saben entonces porque te quieren preguntar cosas, me imagino, por Twitter. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias al Observatorio Legislativo, ¿no es cierto? Este espacio del Instituto Igualdad y FES Chile. Como siempre, muy clarita. Un abrazo grande. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Ahí estaba Lía Arroyo.